Se llama espíritu de sabiduría y de revelación. Vamos a ver un poco lo que es Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Vamos a ver algunas frases, a desglosar algunas frases, algunos versículos y algunas palabras de estos versículos de primer capítulo de Efesios. Muchas veces en nuestro caminar sin Cristo y aún con Cristo, muchas veces nos encontramos en una encrucijada y no sabemos qué queremos. A veces decimos quiero algo, pero no sé ni lo que quiero, nos sentimos inquietos, ¿sí? Regularmente esto pasa porque estamos un poco retirados de Cristo, porque cuando tú te acercas a Él, Él sacia tu necesidad y quita toda la ansiedad, porque solo Él es la plenitud, Él es la plenitud de cada uno de nosotros. Él es el que quita la ansiedad, Él es el que quita esa necesidad que no sabes ni qué es, y nosotros al estar unidos a Cristo nos llenamos de su plenitud. Y cuando tienes la plenitud de Cristo, no tienes ni sientes la necesidad de nada. ¿Por qué? Porque estás pleno, porque estás lleno, porque estás completo en todo, en todo. La plenitud de Cristo, ¿qué es la plenitud de Cristo? La plenitud de Cristo es la totalidad de las riquezas. Para ser llenos de toda la plenitud de Dios tenemos que entenderla, tenemos que conocerla por nosotros mismos, de manera personal, para ser fortalecidos no solo físicamente, sino también espiritualmente, que aún eso es lo mejor. El estar pleno podemos percibir la revelación de Cristo y ser llenos de Él, llenos de Cristo. Para tener la plenitud de Cristo se requiere tener una vida de comunión con Dios a través de la oración, a través de la meditación y ser una persona que manifieste a Cristo en todos los roles de la vida. No importa en dónde estés, si estás en tu casa haciendo el quehacer, si estás en tu trabajo secular, en todos los roles de la vida. Si eres doctor, si eres médico, si eres arquitecto, si eres maestro, en todos los roles de tu vida debes manifestar, ¿sí? a Cristo en tu vida. Efesios 1:15 al 23 dice así. En la Reina Valera tiene un tema allí que dice el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí en Efesios, versículo 17, nos habla del espíritu de sabiduría y de revelación. El espíritu de sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría se expresa en conocimiento y revelación, fe y amor, esperanza y poder. ¿Sí? Vemos el versículo de Isaías 11:2 y dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Estaba hablando del Señor Jesucristo. En él estaba reposando ese espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El espíritu de sabiduría no es otro más que el Espíritu Santo. Él es el espíritu de la sabiduría, ¿sí? Espíritu de revelación. La revelación es la guía y la comunicación divinas que Dios brinda a sus hijos. Y tú y yo somos sus hijos. Dios nos brinda una comunicación divina. Cuando Dios te habla de una forma divina.
a través de su palabra que es viva, a través de la revelación, a través de tu oración. En el libro de Apocalipsis, también conocido como el libro de revelación, el apóstol Juan es transportado en el Espíritu para recibir una visión que trasciende tiempo y espacio. ¿Sí? Eso es una revelación. Cuando Dios te muestra algo que aún no sucede, que va a pasar, Dios te está trayendo revelación. ¿Sí? Eso trasciende en el tiempo y el espacio. Primera de Corintios 2, del 6 al 16, dice así. Primero de Corintios 2, versículo 6 al 16. A lo mejor estoy muy rápido, me voy a calmar tantito. Más lento. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Al leer la palabra, cuando tú lees la palabra, el Señor te da sabiduría. Porque la palabra de Dios es sabiduría. La palabra de Dios es sabiduría. Cuando tú caminas en la palabra, te haces sabio, hermano. Qué mayor sabiduría que el conocer la palabra, y no solamente conocerla, sino aplicarla, caminar en la palabra. Esa es la sabiduría de Dios en tu vida. ¿Sí? Lo que para muchos hombres que no conocen es locura. Al mismo apóstol Pablo le dijeron, no, estás loco. Las muchas letras te han enloquecido. ¿Por qué? Porque realmente no conocen lo que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en la palabra. En Efesios 1:5 habla de la fe en el Señor Jesús. La fe, regularmente encontramos un versículo, puedo decirlo así, muy claro y muy completo en Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? La fe es un principio de poder y acción que infunde confianza en lo que se espera y convencimiento en lo que no se ve. Eso es la fe. La fe es cuando tú esperas algo que aunque no lo veas, que aunque no lo palpes, sabes que viene, sabes que ahí está. Lo estás esperando porque sabes que en cualquier momento llega. Esa es la fe. Sí, esa es la fe. Esperar algo que aunque no se vea, tenemos la convicción, estamos convencidos de que ya viene para nuestras vidas. ¿Sí? En ese mismo versículo nos está hablando del amor
para con todos los santos. ¿Qué es el amor? El amor es una virtud que se manifiesta a través de acciones y que se caracteriza por ser pacientes, bondadosos y que no se da por vencido. El amor verdadero no es egoísta. El amor no se enoja fácilmente y no guarda rencor. En la Biblia podemos encontrar diferentes tipos de amor. El amor de Dios para su pueblo o hacia su pueblo. Él escogió al pueblo de Israel y lo ama. Y ahora por adopción, hermanos, tú y yo somos parte de su pueblo. Somos hijos adoptivos. ¿Sí? El otro amor, el amor de Cristo a su iglesia. Cristo nos ama, te ama a ti, porque eres parte de su iglesia. Te ama a ti y a mí porque nos hemos convertido en parte de su iglesia, somos su iglesia. Y Él murió por su iglesia. Es decir, hermano, murió por ti y murió por mí. Cristo te ama. Si estás pensando que nadie te ama, que nadie te quiere, hermano, déjame decirte que Cristo te ama. Que Él dio su vida y derramó la sangre hasta la última gota de sangre por tu vida. Porque Cristo te ama. Te ama. También en la palabra encontramos el amor de una madre a sus hijos. Y les puedo preguntar, madres, ¿cuánto aman a sus hijos? El amor de una madre es especial, totalmente es especial. Porque ese ser especial fue llevado en su vientre por 9 meses, ¿no? Lo cargó en su vientre y esperaba su llegada. Y cuando ya nació, lo cargó en sus brazos. De esa manera tenía una conexión especial durante toda su lactancia. Y podría decir, o seguir comentando, todo lo que el amor de una madre hace por su hijo. El amor de una madre es especial. El amor de un esposo a su esposa, el esposo la cuida, la mima, aunque muchas veces los hombres somos de pocas palabras, ¿no? Algunos hombres. Pero aún así somos capaces de dar la vida por la esposa en un momento determinado para guardar su integridad física, para protegerla. De hecho, hemos platicado con algunas mujeres y muchas de estas mujeres, muchas de las esposas se sienten más seguras cuando el esposo está en casa. Se sienten protegidas, se sienten seguras. ¿Cómo debe ser el amor real? 1 Corintios 13, 4, 7. Este debe ser el amor real. Que también decíamos, venimos desglosando algunas palabras del primer capítulo de Efesios. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. No hay envidia con el amor. No hay envidia. Cuando se ama de verdad, no hay envidia. ¿Sí? No se envanece, no dice soy mejor. ¿Sí? No se jacta. Cuando hay un amor verdadero, no se hace nada indebido para dañar a nadie, sino todo lo contrario, para beneficiar a aquellos que amamos. En Efesios 1:17 ahí también nos dice que Dios nos va a dar conocimiento de Él. Capítulo 1, versículo 17 nos dice, Dios nos dará conocimiento de Él. ¿De quién? De Él mismo, de Dios. Si nosotros le buscamos, si nosotros buscamos a nuestro Dios, Él nos va a dar el conocimiento de Él. Efesios 5, 8 a 14. Sí, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hablan en secreto, mas todas las cosas
cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando tenemos conocimiento de Dios, tenemos que reprender, ¿sí?, las obras malas. No participar en obras malas o en palabrería que no edifica, ¿no? De verdad, recuerdo que en algunas ocasiones tenía reuniones de trabajo y muchas veces me daban ganas de salir porque ya no estaban trabajando, sino estaban diciendo bromas obscenas, palabras obscenas, o muchas veces hablando hombres mal de las mujeres y las mujeres mal de los hombres, cosas que no tienen que ver con el trabajo. ¿Y para qué participar en un momento de eso? O reírse de las mujeres o reírse de los hombres. ¿Para qué participar? Eso no edifica, no nos edifica, ¿sí? Entonces no podemos participar en algo que no edifique, en bromas que no edifican, o en chistes malos, ¿no? La obediencia a los mandamientos de Dios es un reflejo de nuestro conocimiento y amor por Él. Repito esto, la obediencia a los mandamientos de Dios es un reflejo de nuestro conocimiento y amor por Jesucristo. En Juan 14:15 dice, Jesús dijo, fíjense esto, eso es muy muy importante. Jesús dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Quién dice que ama a Cristo? ¿Quién ama a Cristo? Tú sabes, ni me lo digas. Si lo amas, estás obedeciendo sus mandamientos. Y si no, piensa si realmente lo amas. Si no estás obedeciendo los mandamientos de Dios, si no estás obedeciendo los mandamientos de Cristo, piensa si realmente lo amas. Porque Él dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Hermanos, si de verdad amamos a Dios, si de verdad decimos que amamos a Cristo, obedezcamos sus mandamientos, ¿sí? Así que no puedes decir que amas a Dios, pero no le obedeces en nada, ¿sí? Jesús lo dice muy claro. Si me aman, obedezcan mis mandamientos, obedezcan mi palabra. Amado hermano, ¿estamos viviendo la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? Si la obedecemos, entonces quiere decir que amamos a Cristo. Pero si no la obedecemos, no podemos decir que amamos a Cristo. La obediencia es una respuesta al amor y la gracia de Dios y conduce a una comprensión más profunda de su carácter y propósito. A medida que obedecemos la palabra de Dios y seguimos su guía, experimentamos más de su amor, más de su bondad y más de su fidelidad. Si tú obedeces la palabra. Es a través de la obediencia que crecemos en nuestro conocimiento de Dios. Y cuando obedecemos, entonces es cuando nos vamos a ir pareciendo cada día más a Cristo. Si no obedecemos la palabra, entonces difícilmente te pareces a Cristo. ¿Sí? ¿Quieres conocer más a Cristo? ¿Quieres ser como Jesús? Si tu respuesta es positiva a esas preguntas, entonces, hermano, no queda otra más que obedece la palabra. Obedece la palabra. Obedece la palabra. Y te parecerás a Cristo. Efesios 1:18 nos está hablando de la esperanza. La esperanza es una virtud que se asocia con la fe en Jesucristo y la expectativa de la vida eterna. Se describe como una firme seguridad y determinación y se relaciona con la confianza en las promesas de Dios. Romanos 8:24-25 al lado de la esperanza dice, porque en esperanza fuimos ¿qué? Salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve no lo espera. Si ya lo estás viendo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, ¿qué es la esperanza? La esperanza es una firme seguridad con respecto a las cosas que no son claras, con respecto a las cosas que son desconocidas. Esa es la esperanza.
una firme seguridad a eso. ¿Sí? Tú y yo nunca esperamos algo que ya estamos viendo o que ya lo tenemos en las manos. Esperamos algo que no vemos y que anhelamos. Esa es la esperanza. ¿Sí? Y déjame decirte que Dios te ha llamado. Si estás aquí, si estamos aquí, es porque Dios nos ha llamado. No es casualidad. No es casualidad. ¿Y a qué nos llama Dios? Bueno, Dios nos llama a tener una relación personal con Él. ¿A través de qué? A través de la fe en Jesucristo. Dios te está llamando a que tengas una relación con Él a través de la fe en Jesucristo. A vivir una vida santa y a compartir el Evangelio. ¿Qué es una vida santa? Una vida santa es no cometer pecado deliberadamente, principalmente. ¿Qué es deliberadamente? Con toda la intención de hacer daño a alguien. Eso es. Vivir una vida santa es querer vivir como Cristo vivió, en santidad total. En santidad total. Y si tú ya conoces el Evangelio, te llama a compartir su Evangelio. Y si hoy es tu primer día y estás escuchando y Dios, sientes que Dios te está hablando en tu corazón, Dios te llama a que compartes eso que hoy estás escuchando. Que Cristo te ama. Que Cristo ama a cada uno. No ama el pecado, pero ama a cada persona, a cada ser. Aquel borrachito que está en la calle, que está tirado, Cristo lo ama. Aquel que se está drogando en la esquina, Cristo lo ama. Aquel que está robando, Cristo lo ama. No ama que robe, no ama que se emborrache, no ama que se drogue, ama a la persona. Ama a la persona. El llamado de Dios puede tener diferentes tipos de llamado. Por ejemplo, un llamado primario. Dios llama a todos sus hijos e hijas ¿a qué? A amarlo. ¿A amar a quién? A amar a Dios. Dios te llama, en primer lugar, a amar a Dios. En segundo lugar, Dios llama a todos sus hijos e hijas a compartir el Evangelio y una vez que lo compartas, pues a discipular a otras personas. En tercer lugar, Dios te llama a enfocarte en un servicio particular que corresponda con los dones y con las fortalezas y con los anhelos que Dios te ha dado a ti. Es decir, Dios te llama a amar y servir. Alguien por ahí decía un tiempo atrás, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Realmente tenemos un llamado a servir a todo aquel que nos rodea. La vida se trata de eso. La vida se trata de servir. Principalmente servir a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios quiere que sepas cuáles son las riquezas para ti y lo dice en Efesios 1:18. Las riquezas de su gloria en los santos. Las riquezas de su gloria en los santos son los recursos ilimitados disponibles para ti como hijo de Dios. El apóstol Pablo dice que no quiere que estés satisfecho con ser un cristiano. Quiere que disfrutes de la abundancia o de la abundante gracia de Dios. Eso es lo que quiere. No que estés satisfecho con, ya soy cristiano, ya. No solamente eso. Disfruta de la abundante gracia de Dios. Cada persona se mide según su propia limitada manera de medir. Pero Dios mide según sus limitadas riquezas y gloria. ¿Se imaginan cómo mide Dios? Cuando te abres a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, tu vida espiritual se vuelve más intensa y se magnifica. Cuando eso sucede, tu persona interior se vuelve una con Cristo y las riquezas y la gloria que son tuyas te serán dadas. Cuando tu vida interior se torna como la vida de Jesús, por donde quiera que vayas, vas a influenciar a las personas. Y de una manera tal que incluso vas a cambiar vidas. ¿Sí? Terminamos en unos 5 minutitos para que, como dice mi amado hermano Flor, haya paz en su corazón. ¿Sí? Entonces, cuando puedas pasar rabia, está bien. Eminencia de su poder para los que creemos. El poder inminente de los que creen es el poder de Dios que se manifiesta en la resurrección de Cristo y en la posición que ocupa en el cielo. Este poder es tan grande que no se compara con nada.
El poder de Dios que actúa en nosotros es el mismo. Fíjese bien, el poder de Dios que actúa en ti y en mí es el mismo poder que actúa en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? La expresión sometió todas las cosas bajo sus pies significa que Dios puso todas las cosas bajo el dominio de Cristo. ¿Sí? Y Dios dio por cabeza sobre todas las cosas, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es nuestra cabeza. Cristo es nuestra cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Significa que Cristo tiene autoridad suprema sobre la iglesia. ¿Sí? Y que la iglesia recibe vida de quien creen, de Cristo Jesús. La iglesia recibe vida de Cristo Jesús. Somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos la iglesia, así que somos parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo y como miembros del cuerpo cada uno tiene una función. Si tú no estás funcionando, estás dejando a la iglesia coja, o estás dejando a la iglesia manca, o tal vez le estás dejando tuerta, ¿no? O ciega, o sorda, o tal vez muda. ¿Sí? ¿Qué se requiere? Que cada uno realice la función. Lo que sientas en tu corazón, lo que Dios te ha dado, usa los dones que Dios te ha dado. Usa los dones que Dios te ha dado. ¿Sí? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo es la plenitud de Cristo. Él lo llena todo en todo. Estar pleno es que no te falta nada, porque Él es suficiente para todos nosotros. Cristo es nuestra plenitud. Cristo es nuestra plenitud. Con Cristo estamos plenos. No, hermano, de verdad, muchas veces creemos que necesitamos que nuestro esposo o nuestra esposa hagan mejor las cosas para estar plenos. Muchas veces pensamos que nuestros hijos deben hacer las cosas correctas para estar plenos. Muchas veces pensamos cosas y no nos damos cuenta que para estar pleno lo único que necesitamos, hermanos, es a Cristo Jesús en nuestras vidas. Creerle a Él, amarle a Él, buscarle a Él, platicar con Él. Y Él nos trae la verdadera plenitud. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que anhelas, todo lo que deseas, todas las añadiduras van a ser hechas. Van a ser hechas. Tú que nos estás viendo a través del internet, déjame decirte que Cristo te ama. Tú que estás desesperado, desesperada, porque tienes un problema fuerte y no sabes qué hacer, y piensas que nadie te escucha, déjame decirte que Él, el Señor Jesucristo, está contigo en tiempos de tristeza. Él te escucha cuando lloras. Él te escucha tu necesidad. No estás sola, no estás solo. Él te ama. Y si nunca has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida, hoy es un momento adecuado para ello. Es sencillo. Es sencillo. Solamente cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo en esta mañana. Señor Jesús, en esta mañana te digo, quiero estar pleno con tu presencia. Te ruego que pongas en mí tu Santo Espíritu de sabiduría y revelación. Y te ruego que perdones mis pecados y que escribes mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, ahora eres hijo, eres hija de Dios. Y ten confianza de que Él te está escuchando y puedes acercarte confiadamente a Él. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga, te guarde hoy y siempre.